Tal? Bienvenidos al video de hoy. Mi nombre es Melanie Moreno del grupo 5 Larisa Moncada Granado. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Luis Ángel Villanueva. y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, resistencia y adaptación al cambio. Empecemos con una pregunta. ¿De qué forma la resistencia al cambio no gestionada a tiempo puede derivar en desgaste profesional y deterioro del clima laboral? Bueno, desde mi punto de vista, cuando la resistencia se ignora o se pretende resolver a la fuerza, se genera un círculo vicioso de tensión constante. Se aumenta el estrés, el mal clima laboral. Los colaboradores sienten que invierten el triple de energía para lograr lo mismo, lo que lleva al agotamiento emocional, empatía y finalmente el deterioro del buen clima laboral. Cuando la resistencia al cambio no se gestiona a tiempo, las personas pueden experimentar estrés, frustración e incertidumbre de forma constante. Con el tiempo esto puede derivar en desgaste profesional, ya que los colaboradores sienten que no tienen apoyo o los recursos necesarios para poder adaptarse. Además, el clima laboral también se deteriora porque aumentan los conflictos, disminuye la confianza y se afecta el trabajo en equipo, ¿no? Como señala John Cotter, una comunicación clara y un liderazgo efectivo en sí son fundamentales para reducir la resistencia y lograr que las personas se comprometan con el proceso del cambio. Bueno, sí, yo considero que a nivel personal la resistencia al cambio no gestionada a tiempo actúa como una fuga de energía silenciosa que termina envenenando tanto al individuo como a su entorno mismo. El paso del tiempo convierte la incertidumbre inicial en resentimiento crónico. El camino al burnout, que es el desgaste profesional, cuando un trabajador se resiste a una nueva herramienta o proceso, pero el entorno lo obliga a avanzar, gasta una cantidad masiva de energía biológica y mental en pelear contra la corriente, ¿no? Esta lucha interna diaria contra la frustración y el miedo al fracaso erosiona su autoeficacia, ¿no? Al no procesar esa resistencia, el cerebro se agota, cayendo en la apatía, el cinismo y finalmente en un desgaste profesional profundo, ¿no? Ahora, yo acá tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más te genera incertidumbre o frustración de esta nueva forma de trabajar cuando piensas en tu día a día? Bueno, desde una perspectiva en mía intrapersonal y empática con la realidad que tenemos laboralmente, considero yo que lo que más genera incertidumbre y frustración en el día a día de una nueva forma de trabajar es la pérdida de control sobre las propias competencias y la dilución de las fronteras personales, ¿no? La frustración de pasar de experto a principiante lento en el día a día, la implementación de las nuevas metodologías o tecnológicas destruye los automatismos que nos hacían eficientes. Lo que antes nos tomaba 10 minutos, ahora nos está tomando una hora debido a la curva de aprendizaje. Esto hiere directamente al orgullo profesional y erosiona la autoeficacia laboral. Sentirse torpe o ineficaz en tareas que antes se dominaban generan una frustración diaria altísima y el miedo latente a no dar la talla, ¿no? Ahora mis compañeros darán su opinión respectiva respecto a esta pregunta. Sí, acompañando un poco tu punto de vista, compañero, por el lado de las innovaciones en el tema laboral, lo que más frustración e incertidumbre me genera no es la tecnología en sí, sino la pérdida temporal del control y la falta de claridad en expectativas, ¿no? Cuando cambias de procesos o la forma de trabajar, de pronto lo que antes lo hacías en 20 minutos y de manera fluida, ahora te toma el doble de tiempo, ¿no? Porque lo estoy aprendiendo desde cero. Esa sensación de retroceder no es tan eficiente al principio, ¿no? Nos produce cierta ansiedad. Además, en el día a día, la incertidumbre nace de no saber si el esfuerzo que estoy invirtiendo en adaptarme a este nuevo método dará los resultados esperados, ¿no? A corto plazo, si las reglas del juego volverán a cambiar de pronto, ¿no? Estamos a esa expectativa. Apoyando a la información ya dada, considero que lo que más genera incertidumbre es no saber cómo afectará este cambio al trabajo diario, ¿no? Muchas personas temen adaptarse a las nuevas herramientas, cometer errores o incluso sentir que sus funciones serán reemplazadas por la tecnología, ¿no? Esa incertidumbre ya puede generar frustración si la empresa no brinda la capacitación, el acompañamiento necesario. Por eso es importante que las organizaciones
comuniquen claramente en sí los objetivos del cambio y apoyen a sus colaboradores durante todo el cambio de proceso, ¿no? Para que ellos así puedan sentirse seguros. Mi pregunta para ustedes en sí es, ¿por qué las personas se resisten al cambio, ¿no? ¿Y qué pueden hacer las organizaciones como tal para facilitar su adaptación? Bueno, yo considero que existen diversas razones. La primera es el miedo a lo desconocido. Influye mucho la sensación de perder la estabilidad, la falta de información, el temor a no contar con las competencias necesarias para afrontar los nuevos desafíos que se les vienen encima, ¿no? El profesor Edgar Schein, reconocido por sus estudios sobre cultura organizacional, señala que muchas veces las personas se resisten a este cambio porque modifica hábitos, valores, formas de trabajar que han construido durante años ya, ¿no? Entonces, es decir, no solamente cambia la tecnología, sino también cambia la cultura de la organización. ¿Ustedes qué consideran, compañeros? Bueno, a nivel personal, yo considero que las personas que no se resisten al cambio, puede ser por terquedad o flojera. Se resisten a la vulnerabilidad, a la pérdida de control y al costo emocional que implica desaprender lo que ya domino. El cerebro humano está biológicamente programado para buscar la certidumbre como mecanismo de supervivencia, por ende lo desconocido siempre será interpretado inicialmente como una amenaza, ¿no? Ahí la pregunta de por qué se resisten las personas está en la falta de seguridad psicológica, ¿no? Si el colaborador o el trabajador siente que equivocarse durante la curva de aprendizaje le costará el puesto, el bono o el respeto de su jefe, su respuesta lógica sería el autosabotaje o la procrastinación para no exponerse al error. La otra pregunta de qué pueden hacer las organizaciones para facilitar la adaptación es diseñar micrometas de autoeficacia en lugar de exigirle al equipo que domine las nuevas estrategias de inmediato, lo que les abruma y paraliza. La organización debe fragmentar el desafío en objetivos semanales muy sencillos, alcanzar estas pequeñas victorias consecutivas que inyecta dopamina y reconstruye la creencia de que sí son capaces de lograrlo, ¿no? Y no, siguiendo con las respuestas, bueno, ¿por qué nos resistimos? Esto más que nada son respuestas emocionales, biológicas y son más naturales de lo que parece, ¿no? La fatiga al cambio cuando se imponen transformaciones constantes, sin descanso, sin acompañamiento, las personas siempre se agotan. ¿Qué pueden hacer las organizaciones en esta situación? Bueno, involucrarse desde el inicio, ¿no? Presentar el cambio como un hecho consumado e impuesto, ¿no? Sin hacer partícipes a los equipos en la búsqueda de soluciones, ¿no? Ellos deben estar acompañando en todo el proceso. Fomentar la seguridad psicológica, ¿no? Crear un entorno donde equivocarse durante la curva de aprendizaje no es motivo de castigo, sino parte del proceso normal de adaptación. Esto lo podemos acompañar celebrando las pequeñas victorias que tiene el equipo, ¿no? Reconocer y visibilizar primero los avances para así generar confianza y ganarle terreno al miedo, ¿no? Dicho esto, quiero pasar a una pregunta antes de la reflexión. Y es que, ¿de qué manera la cultura de una organización facilita la adaptación y hace que, o qué alimenta el miedo a equivocarse, ¿no? Desde mi punto de vista, la cultura organizacional es el clima en el que la gente trabaja en su día a día, ¿no? Y depende de cómo éste esté configurada o creada, puede actuar como un trampolín o como un freno de mano, ¿no? En el caso de cuando se alimenta del miedo, más que nada es aquella donde el error se castiga, ¿no? Se busca culpable inmediato. En ese entorno, la gente prefiere quedarse en su zona de confort y usa los métodos viejos, ¿no? Que aunque esos sean eficientes, porque ahí se sienten a salvo. La resistencia aquí no es pereza, es un mecanismo de defensa contra el castigo o contra el miedo al ridículo, ¿no? Cuando la cultura que, cuando la cultura que tiene la empresa facilita la adaptación, es aquella donde se entiende que el error es un subproducto inevitable del aprendizaje y la motivación. Por ejemplo, si en esta empresa se estimula la curiosidad y se premia la iniciativa de probar cosas nuevas, los líderes o cuando los líderes son los primeros en admitir que han hecho algo malo o bien,
Cuando la gente deja de temer ser juzgada, se adapta el doble de rápido. Justamente apoyando a la información que diste, ¿no? La cultura organizacional influye mucho en la forma en que las personas enfrentan el cambio, ¿no? Si la empresa como tal fomenta la confianza, la comunicación, el aprendizaje, los colaboradores se sentirán mucho más seguros para adaptarse a este cambio y verán los errores no como algo malo, ¿no? Sino como una oportunidad para la mejora, ¿no? En cambio, si existe una cultura de críticas, castigos, las personas tendrán miedo al cambio, a equivocarse y preferirán, ¿no? En ese caso, resistirse al cambio, ¿no? Como explica Edgar Schein, la cultura organizacional está formada por los valores, las creencias compartidas, por lo que una cultura positiva facilita así la adaptación y una cultura rígida puede convertirse en un obstáculo para el cambio, ¿no? Bueno, sí, desde mi perspectiva como especialista, ¿no? La cultura de una organización no es un elemento decorativo, es el sistema operativo invisible que determina si un empleado se atreve a innovar o si prefiere esconderse en el anonimato de la rutina. La cultura es que en la última instancia regulador externo de la amígdala cerebral de los trabajadores, en sí es la coherencia de los líderes. El discurso de la innovación en los carteles, por ejemplo, en una pared, es inútil si los jefes practican el micromanagement o el control excesivo. El empleado le cree al comportamiento diario, no al discurso. Además, las culturas que saturan con metas inalcanzables generan fatiga por cambio crónico, dejando al cerebro sin la energía biológica para romper hábitos viejos y adaptarse. Ahora cada compañero va a presentar su reflexión en conclusión al tema hablado, ¿no? Lo que yo puedo reflexionar de este tema en general es que al final la adaptación al cambio no se trata de tecnología, ni procesos nuevos, ni reestructuraciones. Se trata profundamente de personas. Cambiar duele porque nos pide soltar lo que ya dominamos para abrazar la incertidumbre, ¿no? Pero esto, eh, resistirse no lo hace, no, se nos hace difícil, ¿no? Como seres humanos. Y la verdadera clave del éxito no está en imponer la transformación, sino en construir la empatía, la paciencia y la confianza necesaria para atravesarla juntos. Recordemos que en un mundo que cambia a diario, la competencia más valiosa no es saberlo todo, sino tener la humildad de desaprender y la valentía para poder empezar. Apoyando de igual manera todo lo que hemos dicho, ¿no? Podemos afirmar que la adaptación al cambio es una competencia fundamental en el entorno laboral actual, ¿no? La resistencia al cambio es una reacción natural del ser humano en sí. Sin embargo, mediante una comunicación efectiva, capacitación continua, ¿no? El liderazgo participativo y una cultura organizacional sólida, ¿no? Es posible convertir esa resistencia en una oportunidad de crecimiento para las personas y también así para las organizaciones, las empresas, ¿no? Donde ellos están. Bueno, mi conclusión es que la adaptación y la resistencia al cambio en el ámbito laboral no son problemas de capacidad técnica, sino batallas de regulación emocional y autoconcepto. El éxito de cualquier transformación organizacional no depende de la justificación de las nuevas estrategias o del software adquirido, sino de la madurez de las competencias intrapersonales de los colaboradores para procesar la transición. La resistencia protege el ego, ¿no? El empleado no sabotea el proceso por flojera, sino por el miedo a la vulnerabilidad de pasar de experto a principiante lento, como lo había dicho antes, ¿no? Sin autoconocimiento, la mente activa de la procrastinación defensiva para evitar el fracaso. El otro es la adaptación requiere significado, ¿no? Imponer el cambio por decreto solo genera fatiga crónica. La verdadera evolución ocurre cuando el colaborador se autorreluga y encuentra un beneficio personal de empleabilidad en la transición. El otro es el entorno define el resultado, ¿no? Para cambiar el chip afuera se necesita paz adentro.
las empresas dejen de ser tribunales que castigan el error y convertirse en laboratorios que brinden seguridad psicológica y avancen mediante micrometas, ¿no? Como lo había dicho antes, la clave en sí es las organizaciones más competitivas no son las que tienen mejor que tecnología, sino las que tienen la elasticidad psicológica para acompañar y resguardar la mente humana que opera el negocio en sí, ¿no? Sino dejando ya de lado nuestro papel de especialistas, ahora vamos a tocar nuestras reflexiones como estudiantes, ¿no? Bueno, en mi caso, al preparar y al profundizar en este tema, entendí que la adaptación al cambio no es solo un concepto, ¿no? Sino que no solo se queda en las aulas o no es un manual al momento de trabajar, ¿no? Es una herramienta que necesitamos todos los días. Hace poco lo viví en carne propia, ¿no? En un proyecto grupal muy importante cuando ya teníamos casi todo estructurado, toda la exposición ya avanzada, la rúbrica y los requerimientos del profesor cambiaron por completo, ¿no? De un momento a otro. Y mi primera reacción fue, bueno, de resistencia, no de frustración, estaba molesta. Esa sensación de que ya habíamos perdido el tiempo avanzando gran parte del trabajo, ¿no? Sin embargo, en lugar de quedarme atrapada en esa queja y en esa frustración, decidí empezar y aplicar lo que hoy expuse, ¿no? Activé la flexibilidad cognitiva, escuché las ideas de mi equipo sin juzgar y el estrés del momento lo reajustamos y lo volvimos una estrategia para avanzar mucho más rápido, ¿no? Esta pequeña experiencia me dejó una gran reflexión, y es que la resistencia al cambio es inevitable porque es una reacción humana, pero quedarnos en ello es una elección, ¿no? Adaptarnos no significa perder el control, sino aprender a responder mejor ante lo imprevisto, ¿no? Como estudiante y como futura profesional, eh, no solo yo, sino con mis compañeros, nuestro mayor valor no está en qué tan perfecto memoricemos algún plan o algún trabajo, sino en qué tan empáticos y ágiles somos para reconstruirlo, ¿no? Cuando la realidad nos cambia de un momento para otro. Bueno, en mi caso, este tema me hizo reflexionar porque actualmente estudio y trabajo y en ambos espacios en sí estoy constantemente enfrentando cambios, ¿no? En el trabajo aparecen nuevas tareas, herramientas o forma de realizar los procesos que ya teníamos, ¿no? Como estudiante en sí también debo adaptarme a nuevas metodologías y exigencias académicas, ¿no? Que nos tienen los profesores. Considero en sí que una competencia que he desarrollado es la capacidad de adaptación, porque he aprendido a organizarme más, buscar soluciones, asumir nuevos retos, ¿no? Sin embargo, también reconozco que todavía debo mejorar un poco, ¿no? Mi manejo de la incertidumbre, ya que algunos cambios igual inesperados, ¿no? Que puedan haber, me generan preocupación, ¿no? Al inicio. Entonces, de igual manera, debo seguir mejorando ello. Esta reflexión en sí me permitió entender que el cambio siempre es parte de nuestra vida personal, profesional, laboral, ¿no? Lo importante es tener una actitud abierta, aprender continuamente, ver los nuevos desafíos, no como de repente algo complejo, ¿no? O algo que nos va a detener, sino como oportunidades para poder seguir creciendo. Bueno, sí, en mi caso sería el tema del ámbito laboral que anteriormente yo solo me conformaba con el trabajo nada más. Pasaron varios años y entonces eso a veces me hacía la pregunta, ¿no? Que en el futuro debería yo seguir con este mismo rutina de siempre, no hacer un cambio a algo ya que veía algo que me iba a afectar bastante en el futuro, ¿no? Y sentí que si no aprendía nuevas habilidades o algo para poder crecer, me iba a quedar atrás, ¿no? Y entonces este año apliqué ese cambio que he tenido de seguir trabajando, aunque no sea en mi rubro, pero también ya estudiar en una carrera que a mí me apasiona bastante y tratar de cumplir esa meta, esos sueños que yo tengo, pues, ¿no? Solo tengo una sola vida, entonces
intentar a ver qué tal me va en ese cambio, ¿no? No meterme en muchas cosas, abrumándome con tantos pasos que hacer, ¿no? De poco en poco, pues, ¿no? Y así ya veo poco a poco que me está ayudando, ¿no? Otro tema también de mi carrera que mío sería de animación y modelado 3D es el tema de la IA, ¿no? A veces anteriormente la animación era todo tradicional y ahora con el tema de la IA se lo puede hacer fácilmente y eso nos está quitando el trabajo, ¿no? Pero a veces si nosotros vemos ese tema como una herramienta, algo que nos ayude para poder mejorar en el futuro, entonces se puede aprender mejores cosas y adaptarme a ese cambio con el tema de la IA, ¿no? Puede que en el futuro ahora todo sea en base a eso nada más, así como la llegada del Internet anteriormente a negocios que antes no tenían, ¿no? Tenían que adaptarse a ese cambio con el Internet para poder llegar a más personas, ya sea mundialmente, pues, ¿no? Porque con lo tradicional a veces no se llegaba muy bien y a veces los negocios quebraban, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de cambio yo trato de hacer en lo que me ha llevado en este curso como competencia intrapersonal, pues, ¿no? Eso sería todo por nuestra exposición de hoy. Muchas gracias.